Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien para partir serie de webinars gratuitos que hemos estado preparando. Y hoy día con un tema realmente espectacular que nos encanta, que es el sueño de muchos, ¿no es cierto? Y que queremos darle una pequeña mano hoy día para alcanzar ese sueño que muy poca gente logra. Vamos a ver números, vamos a ver consejos, vamos a ver cosas entretenidas. Así que, bueno, el nombre del webinar de hoy día es cómo calcular mi libertad financiera como dueño de clínica. Vamos, entonces, siempre la presentación, ahí un pequeño currículum para los que nos ven por primera vez, los que nos han seguido durante todo el año ya se lo saben de memoria. Ahí el de mi socio, lo mismo, Cristian Kulzer, que nos está acompañando acá desde Argentina. También un saludo para él. Bueno, ¿y con quién más íbamos a partir que no fuera Robert Kiyosaki? ¿Sí? El gurú de la libertad financiera, uno de los que más ha escrito y más libros tiene sobre el tema, y los que han tenido la suerte de hacer sus cursos saben que realmente es el que manda en estos temas, junto con Tony Robbins, que vamos a ver también algunos aportes de él. ¿Qué nos dice Robert? Que la riqueza no se mide por el dinero que tienes, sino por el tiempo que puedes vivir sin trabajar. Es espectacular esta frase, porque en general uno a lo que se enfoca es a ganar más, ver más fuertes ingresos, ver de dónde se puede hacer más rentable la clínica o la empresa. Y la verdad es que una de las claves es entender esta frase, que la riqueza no la hace el dinero, sino que el tiempo que nosotros podemos dejar de trabajar y manteniendo nuestra calidad de vida, obviamente, porque todos podemos dejar de trabajar, ¿no es cierto? Por un accidente, una licencia, vamos a dejar de trabajar, pero podemos mantener el mismo nivel de vida. Esa es lo que está detrás. Y la verdad es que vamos a llegar a la conclusión que para tener libertad financiera no se necesita ser millonario, para nada. Se necesita eh, poder cubrir todos tus gastos del mes con ingresos que no dependan de ti. Ese, en el fondo, es como la clave de todo. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver algunas definiciones para entender mejor el concepto. ¿Por qué solo lo logra el 5% de los dentistas? Y en general eso extrapolado a la población en el mundo. ¿Por qué es tan bajo, tan bajísimo ese porcentaje? Y una de las claves fue algo que ya vimos en otro webinar y que los invitamos a ver en nuestro YouTube de la consultora Leverage, la clínica que funciona sin el dueño. Eso es clave para tener libertad financiera, porque ya dijimos que es cuánto tiempo podemos dejar de trabajar, pero manteniendo los ingresos y manteniendo la calidad de vida. Y si la clínica depende de nosotros y nosotros dejamos de ir a la clínica y la clínica se va abajo, no es posible lograr libertad financiera. Una pregunta que siempre hacemos, que es importante reflexionar: si tener más pacientes en una clínica es la solución. Porque hay una cadena, ¿no es cierto? Tener más pacientes, eso que significa tener más ingresos, pero eso, mayor cantidad de ingresos, ¿es la solución? ¿Es el camino a la libertad financiera? Vamos a ver.
y las inversiones. Hay algunos que dicen que no se logra la libertad financiera si no hay inversiones. Hay algunos que sí. Kiyosaki dice que no. Pero por eso lo tocamos, porque es un punto relevante para conversar. Y bueno, encuesta a los dentistas, a los dueños de clínicas, que ustedes saben que la encuesta nos apasiona. Y acá vemos los porcentajes. La mayoría es autoempleado o empleado, o sea, no puede dejar de ir a trabajar a sus clínicas. Esa es la realidad de la mayoría de los dueños de clínicas de Latinoamérica, que por lo menos nos han respondido la encuesta, que es un número bastante grande. Y esta pregunta la hicimos por la definición de Kiyosaki, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo puedes dejar de trabajar manteniendo tu nivel de vida? Vean los porcentajes. Casi el mayor porcentaje, 0 meses, 0. Después el otro 42%, que el mayor porcentaje, dice que puede dejar de trabajar de 1 a 3 meses, lo que es muy poco y claramente no cuadra con la definición de Kiyosaki, que en el fondo es poder dejar de trabajar de manera indefinida. Y de 4 a 6 meses, más bajo todavía, de 7 a 12 meses, muchísimo más bajo, y más de un año, muy poco. Y es imposible avanzar en el camino a la libertad financiera si no tenemos claro los ingresos y los gastos de la clínica. Y tenemos que partir con eso. Si se fijan aquí, está el gráfico casi a la mitad, o sea, la mitad de los dueños de clínica, ellos mismos reconocen que no tienen claros los ingresos y los gastos de la clínica. Entonces, no hay posibilidad de avanzar hacia la libertad financiera no teniendo claro al menos los ingresos y los gastos. Al menos. Vamos a ver que son más los indicadores que hay que conocer, pero esos al menos son básicos. Y ya el 50% casi no los conoce o no los maneja. Y entonces, por lo tanto, ese porcentaje del 5% mundial que logra la libertad financiera ya lo empezamos a explicar con esta encuesta y estas realidades de los colegas. Entonces, 6% de los que tienen clínica propia y no tiene que ir a trabajar, coincide más o menos con el 5% que estábamos hablando. Y el 1,9% gana dinero por inversiones y no tiene la obligación de ver pacientes, que es la libertad financiera en su más puro estilo, ¿no es cierto? O sea, 1,9% de los que encuestamos, de los dueños de clínica, invierte. Muy bajito, ¿no es cierto? Muy, muy bajito. Porque vamos a ver que hay diferentes formas de inversión. Algunas más simples, otras más complejas, pero hay hartas. Entonces, el camino a la libertad financiera implica, para Robert Kiyosaki, tener inversiones. Y el 5% puede dejar de trabajar más de un año y mantener su calidad de vida. Entonces, los números concuerdan. Veamos, ¿qué es la libertad financiera? La libertad financiera no es solo retirarse temprano o jubilarse, sino que tener la opción de hacerlo. A veces cuando hablamos de estos temas en los diplomados, en los posgrados, que hacemos clases con Cristian, se torna una discusión bastante rica, ¿no es cierto? Dicen, pero no, yo soy muy joven, no es mi objetivo tener libertad financiera. La verdad es que la libertad financiera tiene que ser un objetivo desde que uno se recibe como profesional, y ojalá de antes. Y eso no significa que va a dejar de trabajar como doctor, no, en ningún caso. Como lo dice bien aquí Tim Ferriss, es
tener la opción de hacerlo, o sea, ir a trabajar porque uno quiere, no por obligación y no para pagar deuda, que es el 95% como vimos. ¿Y qué dice el gurú? La libertad financiera es el punto en que tus ingresos pasivos, un concepto interesante que lo vamos a revisar, superan tus gastos mensuales. Es la capacidad de vivir la vida que desea sin depender de un empleo tradicional. Sin depender de un empleo tradicional. ¿Qué dice Tony Robbins? Bastante similar, pero para tener otro concepto, la libertad financiera significa tener suficiente ingreso recurrente para cubrir tus necesidades básicas y tus sueños. Ahí agrega ese concepto que no es menor, ¿no es cierto? De manera que el trabajo se convierta en una elección. Elección. Y no en una obligación. No tener que ir a trabajar porque necesito el dinero para mantener mi nivel de vida. Tampoco podía faltar este libro, ¿no es cierto? Este libro, digamos, es la Biblia de los que les interesa este tema. Yo me lo he leído varias veces, en varias etapas de mi vida, y siempre uno lo ve de diferentes formas, de diferentes perfiles. O sea, es un libro para leer varias veces. Y para los que tienen hijos, adolescentes, yo creo que el mejor consejo que se pueden llevar hoy día para ellos y para mejorarles su calidad de vida futura como adulto es leer este libro con ellos. Padre rico, padre pobre para jóvenes. Espectacular. Bueno, ¿y qué son los ingresos pasivos? Pues apareció ahí en la definición de Kiyosaki, entonces tiene que ser importante. ¿Qué dice? Que es el dinero que fluye hacia tu bolsillo de manera constante, sin necesidad de trabajar activamente para obtenerlo. ¿Cómo ocurre? Por ejemplo, con inversiones en bienes raíces, acciones, royalties, cursos, libros. ¿Sí? O sea, en el fondo, los ingresos pasivos son opciones en las que tú, por ejemplo, no estás trabajando o estás durmiendo y estás recibiendo ingresos. Como por ejemplo una propiedad de inversión que la tienes arrendada y que el dividendo es, el arriendo es mayor que el dividendo, ¿no es cierto? Para que te quede un ingreso. Lo mismo con las acciones, los royalties, los cursos. En el curso estás trabajando, ¿no es cierto? Pero hay muchos doctores que graban los cursos y hay gente que compra el curso en la noche mientras el profesor está durmiendo, ¿no es cierto? Y al otro día se despierta y tiene 10 cursos vendidos. Eso es un ingreso pasivo, ¿no es cierto? Lo mismo con los libros. Los libros trabajas un tiempo, bastante, ¿no es cierto? Pero después de que lo terminas, tú estás recibiendo ingresos, pero no estás trabajando en el libro. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos que podemos aplicar a la práctica. Y la libertad financiera es un cambio de mentalidad. Yo creo que eso al final es lo más importante, mucho más importante que el cambio en la cuenta del banco, porque, le insisto, no es necesario ser millonario para tener libertad financiera. Y veamos algunas razones de por qué solo el 5% la logra, porque yo creo que todos, no sé si habrá alguien que no quiera tener libertad financiera. Yo creo que no. ¿Por qué alguien no querría tener la posibilidad de dejar de ir a trabajar y mantener su calidad de vida y mantener sus ingresos? No se me ocurre. Entonces viene la pregunta, ¿por qué si todo el mundo quiere tener libertad financiera, por qué la logra solo el 5%? Que es muy poco, muy bajito, ¿no es cierto? O sea, ustedes están en un grupo de 100 doctores
y solo 5 de ese grupo, de los 100, ha logrado la libertad financiera. Entonces son muy pocos. Y acá algunas razones que hemos visto de encuestas, de libros, del mismo Kiyosaki. Las razones principales son falta de un plan financiero a largo plazo, confusión entre ingreso y rentabilidad. También tenemos un webinar sobre rentabilidad que lo invitamos a ver en el YouTube de la consultora, que tratamos estos temas. Ausencia de control sobre los costos fijos y variables. Ya vimos que el 50% de los dueños de clínica no manejan bien sus costos, entonces se hace muy difícil o imposible el camino a la libertad financiera. Dedicar más tiempo a tareas operativas que a estratégicas. O sea, muy común. En las consultorías que hacemos con Cristian, tenemos una parte ahí en que vemos las tareas, le hacemos hacer a nuestros clientes un listado de sus actividades diarias para después ponerle un porcentaje, cuánto tiempo dedican a tareas operativas y a estratégicas, y los resultados son siempre muy similares. La mayoría, por no decir casi todos nuestros clientes, cuando partimos con la asesoría, alrededor del 90, entre el 80 y el 90% de su tiempo se lo dedican a tareas operativas. ¿Y qué es lo que dice todos estos gurús de la libertad financiera? Es que tiene que ser precisamente al revés. Las personas que van en buen camino a la libertad financiera tienen que dedicar entre el 80 y el 90% a tareas estratégicas, no a las operativas. Entonces es un cambio radical que tienen que hacer en el proceso. Otra razón, la ausencia de automatización y optimización de procesos, fundamental. Hoy día ya vemos muchos casos de inteligencia artificial que nos está ayudando mucho para poder automatizar más tareas cada día más, optimizar procesos. Entonces, ya lo hemos conversado en varios webinars que hemos hecho sobre inteligencia artificial, muchos, creo que más de 5 o 6 hemos hecho sobre el tema con Cristian. Entonces, los que no se han metido a la inteligencia artificial, principalmente al ChatGPT, van muy atrás en relación a su competencia, que sí se ha metido a estos temas. Y desconocimiento sobre inversiones. ¿Hay que ser experto en inversiones? No, pero habría que elegir algún tipo de inversión que no sea muy compleja, y que la hay, para poder invertir las utilidades que vayan quedando en la clínica. Pero para eso la clínica tiene que funcionar bien, tiene que haber rentabilidad, tiene que haber retiro de utilidades y tienen que saber dónde invertir y estudiar sobre esas inversiones. Por eso el proceso no es fácil y por eso lo logra solo el 5% de los colegas. Otro libro espectacular para que los que lo quieran leer sobre estos temas es buenísimo. Un resumen de los consejos, porque le decía que esto lo habíamos conversado en otro webinar, para que la clínica vaya funcionando sola, pero lo tenemos que tocar acá o repasar, ¿sí? Pero muy cortito. Para que la clínica no dependa del dueño, ¿qué hay que hacer? Protocolos de proceso fundamentales. Muy pocas clínicas, según la encuesta que nosotros hemos hecho, menos del 5% de las clínicas, 7% más o menos, tienen protocolos de proceso. Entonces, con estos mismos porcentajes uno va entendiendo, ¿sí?, por qué tampoco llegan a la libertad financiera, porque no van cumpliendo los requisitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tener protocolos de proceso en la clínica es fundamental para que la clínica funcione sola y no dependa del dueño, pero la tienen muy poco. Delegar funciones también es fundamental. Delegar es algo que cuesta mucho.
y vemos muchos colegas que delegan funciones, pero no lo hacen bien, porque delegar no es contratar a un administrador de la clínica y olvidarse, como lo vemos en varios casos. No. O sea, eso está muy mal. Y nosotros con Cristian lo hemos visto con muchos clientes que nos dicen, no, eso lo ve el administrador. Y le pedimos la información al administrador y el administrador no la tiene, o la tiene errónea. ¿Pero por qué? Porque nadie lo supervisa. Entonces así no funciona. Si una cosa es contratar un administrador o un gerente, pero otra cosa es supervisar a ese administrador o a ese gerente. Tener un equipo de trabajo motivado, también fundamental y también difícil. Muy difícil. Hay estrategias, hay secuencias, hay paso a paso, pero hay que tenerlo si uno quiere que esto funcione solo. Tecnología, fundamental. No solo equipo, software hoy día, bots, inteligencia artificial, ChatGPT, que ayudan mucho a delegar funciones, a optimizar los tiempos. KPI, fundamental. También tenemos un webinar de KPI para que lo vean. Hemos ido hablando de muchos de estos temas por separado para que los repasen ahí en el YouTube de la consultora. Y conocer las fugas de dinero, que también lo vemos en casi todas las clínicas, que hay muchas fugas de dinero, pierden mucho dinero, pero ¿cuál es el problema? Que los dueños no se dan cuenta. Ese es el problema. No se dan cuenta que están perdiendo dinero. Entonces, con Cristian dijimos, hagamos un ebook para hacerle más fácil la pega, para que puedan ver 5 formas de ver cuánto dinero están perdiendo en sus clínicas. Y ese también lo tienen ahí en nuestra página web. Y bueno, la pregunta del millón, ¿tener más pacientes es siempre la solución? Para nosotros, claramente no. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos casos de clínicas en que aumentan pacientes y eso significa que aumentan los problemas para la clínica, incluso como lo tenemos en este otro ebook, para que también lo puedan leer y profundizar. El aumento de pacientes puede llegar a hacer quebrar la clínica si es que la clínica no está bien gestionada. Y ahí tocamos todos estos temas. Les voy a dar un solo ejemplo. Si los aranceles están mal calculados, que pasa en muchas clínicas, y todos los colegas siempre nos dicen, no, a mí no me pasa, pero les revisamos los aranceles y sí les pasa. O sea, están haciendo procedimientos en los que están perdiendo dinero. Entonces, ¿qué sacan con que lleguen más pacientes si los procedimientos que están haciendo están perdiendo dinero? No tienen utilidad. Se agrava más el problema. Porque con un paciente es grave, pero que te lleguen 50 o 100 pacientes con ese problema es mucho más grave. Mucho más. O sea, estás perdiendo mucha más plata. Y así hay varios ejemplos ahí que les damos en el ebook para que lo puedan leer. Y para ir terminando, el tema de las inversiones, que obviamente este no es un webinar de inversiones, pero sí podemos darle opciones. Pero acá hay que invertir cuando este es un proceso, como les decía, cuando ya la clínica funcione bien, cuando funcione sola, cuando no dependa del dueño y tenga utilidad y tenga rentabilidad y yo maneje bien todos esos conceptos, voy a tener dinero de las utilidades, de los retiros, para invertir, que es el último proceso, según Kiyosaki, para tener libertad financiera. Pero ojo, las inversiones tienen riesgo. Entonces, no es cosa de llegar a invertir. Yo creo que todos tienen algún conocido o conocen historias que ha invertido, por ejemplo, en acciones o criptomonedas y ha perdido todo. Entonces,
como todo, hay que estudiar. Hay que estudiar. A mí, por ejemplo, me gustan los bienes raíces y llevo años invirtiendo en eso y vivo haciendo cursos como alumno de cursos de bienes raíces, estudiando, viendo las tendencias, viendo los avances, viendo los lugares donde hay más rentabilidad. Pero igual uno se equivoca. Igual, porque todas las inversiones tienen riesgo, todas. Pero entonces, ¿cómo invertimos? Estudiando. Mientras uno más estudia, menos posibilidades tiene de equivocarse, pero tiene que tener siempre presente que el riesgo de equivocarse siempre existe. Siempre existe. Entonces hay que tomar resguardo. Si yo me equivoco en una inversión, ¿qué hago? Tengo como resguardarme, por ejemplo, compro un departamento como inversión, pero el departamento no se arrienda. Tengo que pagar yo el dividendo, pero completo. ¿Y la plata la tengo? ¿La tengo para cuántos meses? ¿Para cuántos meses de que no se arriende ese departamento? Entonces, hay que tener cuidado, hay que ser previsor, ¿sí? Y nunca creer que uno lo sabe todo, porque ese es el peor enemigo en las inversiones. Siempre hay que estar estudiando, siempre. Cuando uno se confía y toma las decisiones rápido porque ya ha comprado varios departamentos y tiene varios inmuebles y dice, ya le dan el dato, averigua un par de cosas y lo hace. No, cada inversión tiene su riesgo, hay que analizarla, hay que estudiarla bien, hay que ver todos los factores, todos los parámetros para no equivocarse, porque a mí me pasó. Entonces, es algo que puede pasar y el consejo va en nunca confiarse y siempre estar estudiando y tomar las decisiones correctas para que eso no pase. Está el oro, el petróleo también, que han habido momentos en que ha sido buenísimo invertir en ello, igual que en las criptomonedas. En startups o en negocios emergentes, también es algo que hoy día está de moda, que después esos negocios, si se disparan o son muy buenos o son ideas muy buenas, como los unicornios, ¿no es cierto? Esa plata se devuelve, pero con un retorno de la inversión altísimo. Hay que estudiar también, hay que ver cuáles son los negocios que tienen mayor proyección, mayor rentabilidad, mayor futuro, porque uno en esos negocios invierte cuando están partiendo. Muchos pueden quebrar, pero otros, si se disparan, es un negocio tremendo. Y los dueños de clínica, tener sucursales, tener franquicias, pero ojo, acuérdense que esas sucursales, esa franquicia, uno no tiene que hacerse esclavo de esas sucursales de las clínicas y de esa franquicia. Tienen que funcionar de una forma tan bien y tan ordenada y tan estructurada con los protocolos correspondientes que no signifique que dependen del dueño. Y Warren Buffett, el rey de las inversiones, ¿no es cierto? Dice, la riqueza se genera no ahorrando lo que sobra, no ahorrando, sino invirtiendo con inteligencia. Buenísima frase. Nosotros tenemos el concepto que el ahorro es súper bueno, ¿no es cierto? Siempre nos hemos formado con eso, pero más que ahorrar es esos ahorros, ¿dónde los invierto? Y por eso les decía que la opción que uno elija la tiene que estar constantemente preparándose, estudiando, leyendo, por ejemplo, este libro que es espectacular, uno de los mejores que yo he leído, junto con el de Kiyosaki, sobre inversiones y sobre libertad financiera, así que se los recomiendo. Tony Robbins, Dinero domina el juego. Y bueno, conclusiones. La libertad financiera no es un sueño, para nada, se puede lograr. ¿Qué es difícil? Es difícil. Pero si uno se lo plantea como meta,
se puede lograr, hay que ser muy disciplinado y se va a lograr con una estrategia definida, ¿sí? La rentabilidad es más importante que los ingresos, sin duda. Ya les comentamos que hemos visto clínicas con altos montos en ingresos, pero con muy baja rentabilidad. Y eso no sirve, no sirve. Es mucho mejor una clínica que tiene pocos ingresos y alta rentabilidad que una clínica con muchos ingresos y baja rentabilidad. Mucho mejor. Pero son conceptos que hay que ir entendiendo, que hay que ir manejando y que se haga tan fácil comprenderlo solamente con la experiencia y estudiando. Definan metas financieras claras para los próximos 12 meses, para los próximos 3 años, 5 años. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuánto quiero tener? ¿Cuál va a ser la rentabilidad de mi clínica? ¿Cuántas utilidades quiero retirar a fin de año? Cosas que casi nadie hace, pero que son fundamentales en este camino hacia la libertad. Automatización y tecnología. No lo vean como un gasto, hay que verlo como una inversión. ¿Sí? ¿Una inversión en qué? En la futura libertad financiera. Y cuando la clínica empieza a funcionar sola, sin depender del dueño, es el momento de empezar a invertir. Pero ahí ya es otra etapa. Es otra etapa. Primero es la etapa de que la clínica funcione espectacular sin depender del dueño. Que no es fácil, obviamente no es fácil. Que se puede, claramente que se puede. Muchos lo han logrado. Y después viene esta segunda etapa para la libertad financiera, que es invertir. Hay que decidir muy bien. Yo siempre recomiendo algo que no sea complejo. Las acciones yo las encuentro complejas porque hay que estar siempre estudiando, siempre metido y uno generalmente no tiene tiempo para eso. Pero los inmuebles es algo que hay que estar estudiando, pero no te consume el tiempo. No estás todo el día pendiente de cuánto te va a generar tu inmueble, porque te lo va a generar y una vez o cada 2 meses revisas cómo va la plusvalía o la rentabilidad y te quedas tranquilo si tienes arrendatario. O sea, no es tanto más que eso, pero claramente la diferencia entre las opciones de rentabilidad de los diferentes inmuebles es algo que hay que analizar bien. No es lo mismo tener un inmueble que te da 15% de rentabilidad, los mejores, o sea, los con más alta rentabilidad, contra otro que te da 2% de rentabilidad. En los dos estás invirtiendo en propiedades, en los dos, pero en uno te está dando 15% y en el otro 2%. ¿Y eso por qué? Por decisiones. Muy buena decisión si elegiste el de 15%, una mala decisión si elegiste el de 2%. Bueno, siempre terminamos con una invitación y les contamos cuál es nuestra pasión con Cristian, nuestro sueño que hemos dedicado en estos 15 años por cada uno, 30 años en conjunto. Y le ofrecemos acompañarlos de la mano paso a paso para que tengan el control de su clínica, aumenten su rentabilidad, el reconocimiento en su comunidad, minimicen riesgos y sientan la tranquilidad de que la clínica está protegida. Hoy día, en el ambiente que vivimos, es muy importante. Y que van prosperando hacia un camino claro de una mejor calidad de vida y, como estábamos viendo hoy día, libertad financiera. Próximo curso, estrategias para encantar y fidelizar pacientes. Lo pueden ver ahí en el link que les va a compartir Cristian ahí en el YouTube, que tenemos todos los cursos que hemos hecho este año y anteriores. Ahí con letra muy pequeña, pero lo pueden ver en el Instagram. Esta imagen la pueden agrandar, ahí la tenemos en el Instagram. Casi 25 cursos ya que hicimos este año, creo que nos van quedando 2. Entre el 80% de los cursos fueron gratis. No sabemos si lo vamos a volver a hacer, porque obviamente cada curso es mucho trabajo, mucha preparación. Pero fue algo que hicimos y que los tienen disponibles ahí en el YouTube.
También los invitamos a revisar nuestro catálogo. Con Cristian hemos revisado y vemos que somos la consultora que tiene más productos y más servicios para que puedan tener una clínica exitosa. Cursos de todos los temas, como les decía, muchos gratis, algunos pagados. Tenemos el libro de Cristian sobre aceptación de presupuesto, el único libro, digamos libro, ¿no es cierto?, de más de 200 páginas, no un ebook, un libro propiamente tal, para ayudarlo a aumentar la aceptación de presupuesto. Varias masterclass, varios webinars, de todo y de todos los temas para que ahí los revisen y vean cuáles les interesan. Y también tenemos nuestro producto premium, que son las asesorías, ¿no es cierto? Las asesorías personalizadas, que las partimos con un diagnóstico, que ahí tienen el link, que también se los va a compartir Cristian ahí. Y este diagnóstico es muy interesante, muy entretenido, porque en el fondo les demostramos con números y con mucha claridad en qué áreas de la clínica están perdiendo dinero. Porque ya lo tenemos enfocado en 5 áreas que son generalmente las que siempre se pierde dinero y se entiende muy bien. Y como dice ahí, nuestro objetivo es simplificar los cambios, los proyectos, las mejoras en las clínicas, y nos comprometemos a aumentar la rentabilidad en al menos un 30%, al menos. Siempre es bastante más, pero eso es un compromiso y lo logramos. Bien, esa es la última. Vamos a ver si hay alguna consulta para ir respondiendo. Ahí apareció una. Hola, ¿me darías ejemplos de actividades estratégicas versus operativos? Odonto Chain. Muy buena pregunta. Las actividades estratégicas en general son las actividades que solo puede hacer el dueño de clínica. ¿Ya? Por eso que son las más importantes y por eso que los expertos dicen que son las que tienen que hacer y no las operativas. Las operativas son las que se pueden delegar. Eso es por concepto. Ejemplo de actividad estratégica. Por ejemplo, fijar los objetivos de la clínica. ¿Quién lo puede hacer? Solamente el dueño. No los va a fijar un doctor que va a trabajar a honorario, ni la recepcionista o la auxiliar. La tiene que hacer el dueño. Entonces, esa es una actividad estratégica. Liderar las reuniones mensuales. Reunirse con el contador, por ejemplo, de la clínica, lo tiene que hacer el dueño. Eso, para que se entienda bien la diferencia. Y operativa, son todas las que se pueden delegar. Por ejemplo, vemos nosotros muchos dentistas preocupados de la compra de insumos, por ejemplo. Esa es una actividad totalmente delegable y por eso es operativa. No la tiene que hacer el dueño, tiene que tener a alguien que la haga, pero supervisar que la hagan bien. Como dijimos en su momento, no es solo delegar, sino que revisar que las tareas que se delegan se hacen bien. Atender pacientes, que ahí se genera una discusión, ¿no es cierto? Pero clasifica dentro de una actividad operativa. ¿Por qué? Porque la puede hacer otra persona que no sea el dueño, claro que sí.
Entonces es operativa. Y a ver qué otro ejemplo más puede haber. Confirmar los pacientes, por ejemplo, es una actividad operativa. Y así. Entonces ustedes se tienen que hacer un listado de sus actividades diarias, ver cuáles son estratégicas, que son solo las que pueden hacer ustedes como dueño y nadie más, y las operativas, que son las que se pueden delegar. Y todas las que se pueden delegar tienen que ir avanzando en un proceso para ir dejando de hacerlas y dar vuelta a ese 80-20, que generalmente yo les contaba que se tiene cuando hacemos estos diagnósticos. 80% son de operativa, 20% de estratégica, y hay que darlo vuelta, pasar a 80% de estratégica y 20% operativa. Estratégica, entonces, ir pensando objetivos, metas financieras, revisar indicadores, revisar KPI, revisar cuántos fueron los ingresos, cuántos fueron los gastos, qué gastos puedo eliminar sin disminuir la calidad, cuál es mi rentabilidad, cuál es la rentabilidad de la clínica, qué rentabilidad quiero lograr. Eso es estratégico. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Bien claro, dice. No, gracias por la pregunta. Veamos si hay alguna otra consulta. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Ha sido un gusto. Espero que les sirva. Hayan tomado apuntes, capturas. En el grupo estaremos compartiendo la presentación, en el grupo de WhatsApp. Y nos vemos entonces en el próximo curso. Un abrazo. Que estén bien.